Buenas noches. Bueno, profe, el ejercicio de este caso de integrales impropias. Bueno, en este caso yo escogí del tercero, de un intervalo de 0 a 3, un medio, no, perdón, un medio no, 1 sobre x a la 2 menos 6x más 5. Bueno, yo antes o sea, la voy a resolver de modo algebraico porque pues me parece más, como más lógico, más explicativo. Para los gráficos no es que sea tan ducho. Entonces antes de empezar, entonces yo lo que hice fue pues como factorizar pues la fracción. Entonces eso sería de x menos 5 y 1 sobre x menos 5 factor de x menos 1. Así vamos bien, ¿no? Entonces antes de resolver esto, pues preferí tomar este trinomio, pues igualarlo a 0. Entonces yo cogí x al cuadrado menos 6x más 5 lo igualé a 0. Entonces pues podemos coger dos puntos. De x menos 5, esto lo igualo a 0. Y x menos 1 igualo a 0. En este caso usé pues intervalos. Pues los decidí coger abiertos porque eh, en este caso pues vamos a ver que unas asíntotas. Entonces aquí tomamos que uno de esos puntos es ese. Esto lo reemplazo, entonces como igual a 0, entonces este 5 al otro lado pasa a ser positivo. De menos 5 pasa a ser igual a 5. Y este es igual a 1. También se podía resolver por ecuación cuadrática. Pero pues viendo que factorizando se puede resolver de forma pues más práctica, decidí hacerlo de este modo. Bueno, entonces tenemos en cuenta que si existe b a sobre a, b, c y f de b indefinida, y esto es igual a indefinida, entonces esto equivale a la integral de AC de fx de x, que es igual a sobre b f x de x más bc la integral de bc de fx de x. En este caso es la suma de integrales con sus respectivos puntos. Pongamos que este sea el punto menor y estos serían pues los puntos, perdón, esta es la integral completa y este sería del punto menor al punto mayor, esa suma de esas dos integrales con sus intervalos pequeños y los intervalos de la mitad de la función al total de allá. Bueno, entonces pues procedía a hacer un reemplazo de esos datos. Entonces sería de 0 a 1, cojo la función menos 6x más 5, como venimos siendo, más un tercio de la función que estamos haciendo, 1 sobre x menos x al cuadrado menos 6 más 5 de x. Pero antes de eso necesitamos
hacer unas fracciones parciales que necesitamos para resolver. Entonces, un proceso muy bonito. Entonces pongo A y distribuyo 1 más estos valores de letras que necesitaremos para el sistema de ecuaciones lineales que necesitamos para resolver y sustituir. Entonces aquí tenemos puestas nuestras fracciones parciales. Ahora lo que tenemos que hacer es distribuir esto. Entonces voy a hacer esto: 1 sobre x menos 1 a 5 no procedemos a reemplazar lo que tenemos que reemplazar. En este caso elimino aquí, este se va con este, y este que a las 5 se va con este. Bueno, listo. Entonces aquí reemplazamos. 1 es igual a más 1 es igual a ax menos 5 más bx a la 1. Bueno, aquí tenemos nuestra primera ecuación. Entonces asumamos que si en x es igual a 1, entonces reemplacemos a 1 menos 5 más b igual 1 menos 1. Este es igual a 0. Esto equivale a 0 porque 1 menos 1 igual a 0. Entonces aquí quedaría que 1 es igual a menos 4a. Entonces menos 4a es igual a 1. Entonces a es igual a 1/4. Tengamos ese valor más adelante y nos va a servir. Bueno, eso es lo primero. Entonces, si asumimos en este caso que x es igual a 5 en ecuación 1, en la 1, entonces 1 sobre a sobre 5 menos 5 más b 5 menos 1. Como vamos bien, esto se va porque está igual a 5 menos 5 igual a 0. Entonces, bueno, 1 igual a 4b. Y como ya habíamos resuelto que esto ya estaba ya resuelto, entonces solo teníamos que reemplazar esto. Entonces el b es igual a 1/4. O sea, esto ya estaba resuelto, teníamos que resolver este pedazo de acá. Y como ya lo habíamos reemplazado, entonces nos queda, entonces ya sabemos que los dos intervalos, que el primero es de a de menos 1/4 y el otro es menos 1/4 y el otro es de b 1/4. Y ya como veníamos ya teniendo los valores de a y b, que eran los factores que, bueno, los valores que necesitábamos para efectuar las fracciones parciales, ya reemplazamos estas fracciones parciales. Entonces
seguimos con el valor 1/4 de x menos 1 más 1/4 de x más 5. Entonces, teniendo esto, sería 1/4 de x menos 1 más 1/4 de x menos 5. Entonces ya tenemos expresado menos 1/4 de x menos 1 más 1/4 de x menos 5. Entonces negativo de la integral, porque estamos desde el intervalo pequeño, de 0 a 1 de 1/4 de x menos 1 de x más la integral de la propiedad que estamos hablando, de esas integrales, de la suma de integrales con sus respectivos límites inferiores y superiores, que era lo que ya me acordé de la palabra, de 1/4 de x menos 5 de x. Bueno, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer aquí? Aislar esta constante. Entonces de la integral sacamos la constante. Entonces esto sería 1/4 de la integral de 0 a 1 de 1 sobre x menos 1 de x. Ya teniendo el ejercicio anterior que habíamos resuelto de fracciones, de integrales de fracciones racionales, entonces volvemos a usar la sustitución. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, 1/4 de la integral de menos 1 a 0 de 1u de u. Entonces, como ya teníamos aplicadas esas propiedades ahí, entonces esto sería a 1/4, y de acuerdo a la propiedad que ya habíamos utilizado de logaritmo natural de u sobre menos 1 hasta 0. Entonces ya de aquí tendríamos que calcular los límites. En este caso sería esta propiedad de AB de fx, la integral desde punto A a B de fx de x es igual a esta f mayúscula de B menos f mayúscula A con sus límites que van desde x b sobre, pues digamos, como esa antiderivada o como esa propiedad del que vimos en el teorema fundamental del cálculo, de esos límites de b hasta a positiva de f mayúscula x. Esta es la propiedad que pues estamos usando. Bueno, fíjense, profe, que aquí en este caso el límite que va desde u hasta menos 1 más, bueno, hay un punto del signo positivo del logaritmo natural u es igual a 0. Entonces el límite de u hasta menos 1 más el límite natural de LU
que esto es lo que pues vamos a ir pues reemplazando. Entonces sustituimos que esto es igual logaritmo de valor absoluto de menos 1, 0. Bueno, a simplificar, entonces LNU, y de acuerdo a una propiedad de los logaritmos, que es esta propiedad de los logaritmos, que sería log de A es igual a 1 igual a 0. Entonces aquí LNU de 0 me negativo LNU a U. Entonces, teniendo ya esto, entonces procedemos a decir, bueno, U es negativo cuando U, bueno, perdón, U es negativo cuando U, desde U negativo, por tanto, ese valor absoluto de U equivale a menos U. Entonces, de ahí que esto equivale al límite de U 0 menos de paréntesis logaritmo de menos U, como veníamos aquí evidenciando. Entonces X y aquí pues hay una representación de lo que es regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces aquí GU equivale a menos U y F sobre esa U igual a ese logaritmo natural de U. Entonces, como tenemos ese 0 y ya sabe lo que significa, profe, que y esos negativos y esos símbolos, que esta 0 de menos 0 igual a 0. De ahí entonces que el límite de U 0 negativo igual al límite de valor absoluto de U. Y ya hemos visto que U no está en el dominio, o como quien dice la letra E, de los números reales. ¿Por qué? Es igual a menos, no solo el valor de menos infinito, sino que hay esa propiedad de la anterior que habíamos visto, logaritmo de menos U. En este punto aquí pongo el paréntesis de que por qué es indeterminada, por ese valor que no pertenece a los números reales. Entonces, por eso esta función es divergente. ¿Y cómo? Límite de U de 0, 1, límite logaritmo natural de U igual a menos infinito. Es divergente, difiere